El núcleo supraquiasmático, entonces, induce en forma normal un estímulo neurológico hacia los paraventriculares del hipotálamo, y desde ahí, estos núcleos paraventriculares liberan CRH. La CRH actúa sobre la adenohipófisis, ¿verdad? Y la adenohipófisis fabrica entonces ACTH. La ACTH viaja por la sangre, llega a la corteza de la glándula adrenal, ¿verdad? Y en la corteza de la glándula adrenal se produce cortisol. El cortisol se eleva, y entonces este cortisol elevado hace un feedback negativo a nivel de adenohipófisis con un loop corto, y hace un feedback negativo a nivel de hipotálamo con un loop largo. De modo que en el fondo uno podría decir la síntesis de cortisol en los sujetos en condiciones normales, ¿verdad? Se regula por un feedback negativo. Bien. Otra cosa interesante que vale la pena decir es que hay una molécula muy curiosa llamada ABP. Esta molécula ABP es en realidad una hormona. Es la hormona arginina vasopresina que se libera posteriormente a la neurohipófisis. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la molécula de ABP también estimula a la adenohipófisis para que la adenohipófisis incremente su producción de ACTH y por lo tanto aumente el cortisol. Entonces la pregunta que está por verse y que no está del todo resuelta es que si el aumento de cortisol genera realmente también un feedback negativo en la producción de ABP. Aparentemente no. Entonces la pregunta es, ¿cómo se regula la producción de ABP? Bueno, muy simple. La producción de ABP se regula por el balance hídrico. Es decir, si tú ingieres una cantidad suficiente de agua, tus concentraciones de ABP van a estar, por lo tanto, vas a tener fundamentalmente la respuesta de regulación del estrés mediante la vía de la molécula CRH. Preguntas. No, profe. Ya está. Me diera la impresión que solo tú estás en clase. Si nadie más dice ni no, ni sí, ni hace una pregunta asociada a la clase. Bueno, vámonos ahora con este punto. Esta gráfica se ve compleja, así que hay que verla con harto detalle. Fíjense que esta gráfica hay que dividirla en dos en realidad para poder entenderla. Vámonos con el primer punto. Imagínense que ustedes van en la calle y les sale a ladrar un perro. Entonces, ustedes activan el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y el sistema nervioso simpático actúa sobre la médula de la glándula adrenal. Todo esto es la glándula adrenal. Actúa sobre la médula de la glándula adrenal, haciendo que esta médula de la glándula produzca catecolaminas. Cuando digo catecolaminas me refiero, ¿verdad?, a epinefrina y norepinefrina. En segundo término, se podrían producir otras moléculas llamadas encefalinas. No me interesan por ahora. Entonces, estas catecolaminas, epinefrinas y norepinefrinas, van a actuar sobre la musculatura cardíaca, ¿verdad?, provocando una respuesta. Y también van a actuar sobre la musculatura de las arteriolas, provocando un aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Por otra parte, también, eventualmente, una alteración de los ciclos circadianos, por ejemplo, una baja cantidad de sueño,
la actividad sexual, el abuso de drogas, también va a provocar una vía simpática que va a generar una alteración en las catecolaminas circulantes. Este tipo de respuestas es lo que nosotros llamamos una especie como de respuesta de estrés de ultra corto plazo, que no corresponde al eje del estrés clásico, sino que corresponde a la respuesta de emergencia, o también denominada respuesta catecolaminérgica, que no debemos confundir con la respuesta al estrés clásico, que es de la que estamos hablando. En la respuesta de estrés clásico, ¿verdad? ¿Cómo puedes estresar tu organismo? Por ejemplo, si sales a trotar entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, y sales todos los días, esa actividad va a estresar tu organismo. Y entonces el hipotálamo va a haber estimulado sus núcleos paraventriculares, que van a haber estimulada la glándula adenohipófisis, que va a haber estimulado la producción de ACTH, que va a haber estimulado la corteza de la glándula adrenal, que va a haber producido glucocorticoides, particularmente cortisol. Y este cortisol entonces va a actuar desde aproximadamente los 2 minutos en adelante hasta días, dependiendo de cuál sea la intensidad de este estresor que estás utilizando. ¿Ya? Muy interesante. Entonces, ese es un estresor posible, el ejercicio. Otro estresor podría ser, por ejemplo, comer una baja cantidad de comida. Profe, ¿Sí? ¿qué ocurre que cuando producto del estrés las articulaciones se ven afectadas? O sea, ¿tú te refieres a un sobreentrenamiento? Es que no sabría cómo explicarlo porque a mí me pasó y resulta de que el doctor me dijo que era por estrés y estuve un año con tratamiento sin hacer deporte y todo el tema. Pero ¿qué hacías? Explícame. Yo jugaba fútbol, profe. Claro, claro. No, ahí se utilizó la palabra estrés refiriéndose solamente al estrés de los tejidos, no refiriéndose al eje central del estrés. Claro. Se utiliza como concepto cuando uno quiere hablar de un tejido estresado. La piel se puede estresar. Es que hoy día el concepto de estrés se ha ido ampliando. O sea, incluso nosotros hablamos, por ejemplo, ya no hablamos de fatiga de materiales, la gente habla de estrés de materiales. ¿Ya? Porque de hecho la palabra estrés, digamos, estaba asociada originalmente a otros conceptos distintos, no biológicos, ¿ya? El cepillo de dientes se estresa y entonces después de un tiempo ya no sirve para cepillarse los dientes. Entonces, entonces, ese concepto, desde esa línea, que es la línea desde la ingeniería, digamos, desde la lógica de los materiales, se ocupa también para explicar, por ejemplo, que las articulaciones, indudablemente, de rodilla, claro, se alteran debido al exceso de actividad física y eso produce un estrés de la cápsula articular y de la superficie articular. Exactamente. Y es bastante Ah, ya. nefasto, y es bastante nefasto por lo demás. ¿Eh? Es muy complejo, los deportistas profesionales están continuamente haciéndose revisiones y haciendo mediciones intracapsulares con el objetivo de determinar si pueden soportar una nueva colección de actividad física con la intensidad con que ellos trabajan. Es muy complicado. También a los ciclistas les pasa eso. Ahora, dentro de los estresores, ahora neuropsicológicos, dentro de los estresores neuropsicológicos clásicos, ¿verdad? Tenemos frío, calor, hambre, actividad física extrema, duelo por dolor psíquico, dolor crónico, por ejemplo, las ancianas que tienen artrosis de cadera, sed, si tienes una baja ingesta de agua también se produce estrés, carencia de descanso, insomnio, una lesión grave o amenaza de muerte. Esto podría ser totalmente psicológico. Y finalmente, enterarse de hechos que le ocurrieron a familiares o amigos cercanos. Por ejemplo, ahora está muy de moda
que algunas personas están extremadamente estresadas por el hecho de que sus parientes han muerto por COVID, por ejemplo. Entonces ellos tienen, ahora que descubrieron que el COVID era real, que no era una cosa inventada, entonces se dan cuenta de que es efectivo y entonces sienten miedo. Entonces esto también es un estresor que afecta el sistema nervioso central y la puesta en marcha entonces de los mecanismos de producción de cortisol. Entonces yo diferencio dos tipos de estrés en las puntas de la gráfica. Los autores hacen más diferencias, pero también establecen estos dos polos: un estrés agudo de corto plazo y un estrés crónico de largo plazo. Entonces quiero decirles, estudiantes, que estos son dos estrés totalmente diferentes. El estrés agudo de corto plazo, estudiantes, es un estrés que ocurre cuando tú estás sometido a una tarea intensa que dura 4 o 5 días. Por ejemplo, tienes una prueba de nuestro mismo ramo, por ejemplo, y tú dices, me voy a matar estudiando 4 o 5 días porque necesito sacarme una buena nota, de lo contrario voy a reprobar la asignatura. Entonces, estas pruebas, este trabajo que estás haciendo tan intenso te va a estresar. Y ese va a ser un estrés agudo, breve e intenso, de 4 días. Después del cual vas a descansar. Vas a dar la prueba y vas a descansar unos días. Entonces, este estrés agudo va a ser muy bueno para ti. Te va a dejar un poco más, podríamos decir, más inteligente, más rápido en las respuestas neurocognitivas, más rápido en los procesos de asociación, en las llamadas funciones ejecutivas, en el control inhibitorio, en la memoria de corto plazo, en la memoria de trabajo, en la toma de decisiones, en la capacidad de atención. Sin embargo, si te ha ocurrido la desgracia, por ejemplo, que has perdido un ser querido, como tu madre, por ejemplo, qué sé yo, alguien muy amado para ti, el duelo va a provocar todos los días una cuota de estrés. Y cada vez que llores, vas a estar activando el eje del estrés, produciendo cortisol en tu plasma sanguíneo. Este cortisol va a estar aumentado en tu sangre y por lo tanto va a estar sostenidamente aumentado en tu sangre, y no solo por 4 días. Entonces va a llegar a tu cerebro y a otros tejidos, y en tu cerebro va a producir daño neuronal directamente, y en otros tejidos va a producir la disminución de la respuesta inmunitaria. De modo que este estrés crónico va a inducir un cuadro psiquiátrico denominado depresión. Entonces hay que diferenciar las respuestas de estrés agudo de las respuestas de estrés crónico. ¿Alguna pregunta? Voy a la siguiente. Por mi parte no, profe. Ya, voy a la siguiente entonces, Fernando. Entonces, fíjense, aquí tenemos el cerebro y sus relaciones con el estrés. Entonces aquí tenemos una flechita amarilla que indica un estresor. Entonces el estresor actuó sobre el eje, ¿verdad?, produciendo cortisol. Esto implica varias cosas. Implica, por ejemplo, cambios en las citoquinas proinflamatorias y en general en el sistema inmunitario típico, disminuyendo la respuesta inmunitaria. Esto genera una alteración en la producción de los hormonas sexuales, produciendo en general una disminución de las hormonas sexuales y una alteración de los ciclos reproductivos en las ratas, por ejemplo. A nivel cardíaco, el estrés produce deterioro de la función cardíaca, con alteraciones que podrían pasar desde una simple arritmia hasta riesgos de infarto cardíaco. A nivel gastrointestinal, se produce un trastorno en el metabolismo de las grasas que podría llevar eventualmente a una obesidad. Y también se producen trastornos a nivel gastrointestinales que podrían significar úlceras, gastritis, dispepsias. Y a nivel cerebral,
ya lo hemos dicho, ocurre depresión y respuesta ansiosa. Trastorno de pánico, por ejemplo, podría ser una respuesta asociada al exceso de señal estresante. Y esto ya lo mencionamos, las comorbilidades, ¿verdad? Obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad y también diabetes, ¿ya? Fundamentalmente diabetes insulino resistente, o sea, diabetes tipo 2. ¿Preguntas? Voy a la siguiente, entonces. Los autores hablan, entonces, también de un estrés agudo y de un estrés crónico. ¿Ya? En el estrés agudo, ellos dicen, ¿verdad? También lo mismo que estamos planteando, que hay motivación, hay un aumento de tu capacidad para estar alerta, para estar despierto, para estar funcional. Neuroquímicamente es muy adecuado. En cambio, hay un estrés moderado, qué sé yo, un estrés avanzado y un estrés crónico. Y el estrés crónico, ¿verdad?, genera neurotoxicidad y bloqueo de la respuesta de neurogénesis. Entonces, lo que aparece en el estrés crónico, ¿verdad?, es realmente un proceso neurodegenerativo que puede conducir a falla cognitiva. De hecho, los pacientes con depresión mayor, por ejemplo, o con un duelo prolongado, acusan trastornos neurocognitivos tales como pérdida de memoria, pérdida de concentración, alteración de las funciones ejecutivas en general. Ahora, veamos esta diapositiva muy interesante, fíjense. Aquí estamos mostrando unas células de un sujeto control. Estas son ratas. Y una célula de un sujeto estresado. Y si ustedes se fijan, las células del sujeto control se encuentran arborizadas de una manera determinada. Y las células del sujeto que está en depresión tienen una menor arborización aparentemente. Si ampliamos un tramo así de células equivalentes, obviamente no son las mismas, de células equivalentes, encontramos que en las células control, ¿verdad?, hay una enorme cantidad de espinas dendríticas y la propia unidad de proyección celular se encuentra más gruesa, ¿verdad?, y más reactiva. Por el contrario, la proyección celular de la célula estresada contiene un número inferior de espinas dendríticas y estas espinas dendríticas también son más pequeñas. ¿Preguntas? Profesor, ¿Sí? ¿se limita en ese sentido la comunicación neurocelular? Sí, exactamente. En el estrés crónico es muy probable que lo que ocurre es que dentro de las cosas se limite la comunicación sináptica, haya pérdida de conexiones sinápticas y algunas vías neuronales derechamente vayan a la muerte celular programada y se pierdan para siempre esas neuronas. Ya está. Aquí abajo, por ejemplo, vemos una célula control, ¿verdad?, con su sinapsis, y vemos aquí cómo está, qué sé yo, la relación de liberación de neurotransmisores sobre sus receptores y hay una respuesta interna. Profe, ¿Sí? eso con el control y el estrés, ¿Te quedaste pegado o...? aló, profe, Ujú. ¿esto que se da en esta relación es buena o mala? Es pésima. Porque, ¿cómo se llama? Al principio de cuando usted empezó a explicar sobre el estrés, dijo que el estrés todo lo relacionaban a algo negativo. Claro, es que por eso les digo, hay un estrés agudo que es bueno y un estrés crónico que es malo. Y aquí estamos hablando de un estrés a largo plazo. Ah, ya entiendo, profe. Claro, si fuera a corto plazo, sería al revés, mejoraría las conexiones sinápticas.
Pero como es a largo plazo, entonces ocurre destrucción del sistema neuronal y también inmunosupresión. Ah, ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Perfecto. Buena pregunta. Y aquí tenemos las células del área tegmental ventral, ventral tegmental areas, ¿verdad? Entonces las células del área tegmental ventral también se ven afectadas en estrés crónico, disminuyendo su liberación de dopamina y particularmente entonces haciendo que los sujetos disminuyan su motivación para desarrollar interacciones sociales. Entonces, el estrés crónico claramente es negativo. El único estrés adecuado es el estrés agudo. Ahora, fíjense, en esta gráfica vemos en estrés crónico, excitabilidad, respuesta aversiva, capacidad de control. Cuando hay un estrés agudo, este proceso funciona perfectamente, pero cuando hay un estrés crónico, aumenta la respuesta agresiva en la amígdala cerebral, no estoy hablando de las tónsilas, las amígdalas cerebrales, aumenta la respuesta aversiva, disminuye la capacidad que tiene el sujeto de control y aumenta la respuesta de excitabilidad del sujeto a los estímulos medioambientales. Entonces, en el fondo, te encuentras con el típico sujeto que, no sé, lo pasaste a tocar en la calle y el gallo te quiere pegar un combo, debido a que su tasa de reactividad está extremadamente alta. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, verdad, en la sociedad chilena y en otras sociedades del mundo, debido precisamente a este grave problema que vivimos, a este problema pandémico, y donde la gente va caminando con miedo, con desconfianza, y eso produce un estrés crónico que nos ha tenido encerrado y que durante largo plazo hace que también nos mantengamos con un poco de humor más inadecuado y con relaciones sociales también más desperdigadas y diría yo más disfuncionales. ¿Mm? Ustedes saben, por ejemplo, que las estadísticas dicen que se han incrementado las separaciones de pareja, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el consumo de alcohol y drogas durante este periodo. Ya está. Un comentario se dice, por ejemplo, que ¿por qué no se cerraron las botillerías? Porque es mejor que los sujetos se mantengan borrachos a que se mantengan despiertos. Porque si se mantienen despiertos, reaccionan. Si se mantienen borrachos, se mantienen dormidos. Bien. Recuerden, chicos, siempre esa expresión. Un pueblo borracho es un pueblo que no hace problemas. Bueno, entonces fíjense aquí esquema que representa diferentes factores involucrados de la respuesta al estrés crónico y el potencial rol sobre la depresión. Entonces, la relación parece ser la siguiente. Primero, nosotros decimos que existe una vulnerabilidad genética. Hay algunos sujetos que responden mejor y otros peor al estrés crónico. Los estresores cotidianos, tempranos, de la vida pueden transformarse eventualmente en estresores crónicos y pueden generar vulnerabilidad cognitiva en los sujetos. Esto debido a un aumento del factor de liberación de CRH, a un aumento en la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y por lo tanto a un aumento del cortisol. El aumento del cortisol lleva a vulnerabilidad en tus emociones. Y el aumento de la CRH a una vulnerabilidad molecular, es decir, a una alteración, a una inestabilidad en la regulación molecular a nivel hipotalámico e hipoficiario. Cuando se juntan estos dos elementos, sin duda conducen a un cuadro de depresión y ansiedad. Y por último, con esta idea termino estos minutos de clase,
después de lo cual voy a responder la pregunta de vuestra compañera, porque aquí esto ya nos va a quedar, no sé si nos va a quedar un tiempo, si no volvemos a entrar en otro momento dentro de la misma clase. Entonces, quiero hablarles de hipertensión y estrés. Quiero que vean el cuadro hacia arriba. Todo el cuadro general representa por qué ocurre hipertensión. ¿Ya? Ocurre hipertensión porque hay un aumento de angiotensina que hace que una vía angiotensinógeno se libere. En general, eso lo vamos a ver en un momento dado de esta misma clase, cuando veamos el cuadro de la producción de ADH. Pero veamos la parte superior que me parece muy importante. Resulta que la corteza adrenal fabrica aldosterona. La aldosterona tiene una función muy importante, chicos. Incrementa la recuperación de sodio en el riñón, hace que el riñón elimine menos sodio. Entonces, como el sodio siempre está asociado al agua, cuando se elimina menos sodio, también se elimina menos agua y se retiene agua en el cuerpo. Y esta retención de agua produce hipertensión. Sin embargo, hay otra cosa muy interesante también. Los pacientes con estrés también hacen hipertensión. ¿Y por qué hacen hipertensión? Porque el cortisol se parece muchísimo a la molécula de aldosterona. Y por lo tanto, al parecerse tanto, también actúan sobre los receptores renales, incrementando la reabsorción de sodio y a la vez incrementando la mantención de agua dentro del cuerpo, produciendo un fenómeno donde el sujeto orina poco y mantiene agua en el sistema vascular, provocando hipertensión. Esa podría ser la explicación por la cual se relacionan los sujetos estresados con la enfermedad hipertensiva. ¿Preguntas? Profesor, ¿Sí? ¿el potasio puede actuar como diurético para eliminar el sodio? Claro, el potasio es una buena molécula que en realidad lo que hace no es que nosotros lo presentemos como un diurético directamente. Lo que hace el potasio es que de una u otra forma compite, equilibra la relación entre el sodio y el potasio, de modo que de esta manera actúa como un antihipertensivo. Se favorecen también algunas uniones como cloruro de potasio, y el potasio también entonces actúa en general disminuyendo la respuesta vasoconstrictora y también prohipertensiva que hace el sodio. Entonces, es recomendable que la gente que tiene hipertensión consuma sal con algún contenido en cloruro de potasio. Tú sabes que la sal de mesa es cloruro de sodio. Pero tú no puedes ir y decirle a una persona, oiga, mire, tome, desde ahora en adelante usted va a tomar cloruro de potasio en forma pura, porque le harías pebre al riñón, digamos. Entonces lo que se puede hacer es, lo que yo recomiendo al menos, es siempre mezclar cloruro de potasio con cloruro de sodio y administrar esa mezcla a las personas. No negar completamente el sodio de la sal, porque tú no sabes si puedes sobrepasarte los niveles permitidos de potasio y provocar algún problema mayor, particularmente a nivel cardiovascular, que es el órgano más sensible a las concentraciones altas de potasio y en segundo término a nivel renal. ¿Ya? Así que siempre hay que mantener el cuidado en la dieta cuando se hace una suplementación con cloruro de potasio. ¿Otra pregunta? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? ¿O alguna pregunta sobre lo anterior? Ah, me faltó esta diapositiva. Ya la voy a comentar en forma rápida. Esta diapositiva no la van a entender muy bien. Pero solamente quiero que vean la complejidad del sistema. Esta es la corteza prefrontal. Aquí está la región anterior del cerebro.
Entonces, esta corteza prefrontal es la que tiene todas tus funciones ejecutivas: toma de decisiones, control atencional, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, ¿verdad? Y control inhibitorio. Estas cortezas están asociadas a otras cortezas: la corteza orbitofrontal, la corteza del cingulum, la amígdala cerebral, qué sé yo. Pero detrás de todas estas cortezas está el locus ceruleus. ¿Y qué es el locus ceruleus? El locus ceruleus es una región que está ubicada aquí en el tronco del cerebro, cuya función es liberar norepinefrina al sistema nervioso central. Entonces, cuando tú tienes un estrés de cortísimo plazo, de un par de segundos, por ejemplo, viene el perro y te ladra, y tú piensas que te puede morder porque está en la calle, entonces se modifica rápidamente una serie de núcleos cerebrales, y estos núcleos cerebrales generan una respuesta en tu corteza prefrontal dorsolateral. O sea, dijéramos en tu corteza más anterior. De modo que esta corteza anterior es la que participa en la toma de decisiones. Por eso la respuesta de estrés de ultra corto plazo, es decir, esta respuesta, ¿dónde está la gráfica? Esta respuesta, ¿ya? Es distinta de la respuesta del estrés clásica que tiene que ver con el cortisol. Esto es cortisol. Y esto es la respuesta de ultra corto plazo, de unos segundos, donde se libera epinefrina y norepinefrina, aumentando tu frecuencia cardíaca, aumentando la presión sanguínea y mejorando rápidamente la activación de tu corteza prefrontal para tomar decisiones en unos cuantos segundos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por decirte algo, hay un sismo. Hay un sismo grado 8.2, por ejemplo, bastante fuerte. Nos asustamos mucho. Entonces, en unos pocos segundos, incrementamos norepinefrina y epinefrina, aumentamos la frecuencia cardiovascular y aumentamos las funciones prefrontales para tomar decisiones en ese segundo. Pero después, a los 2-3 minutos, se empieza a activar, porque no es automático, se empieza a activar el eje del estrés. Y lentamente empieza a aumentar el cortisol en tu sangre. Y ese cortisol va a estar aumentado ahí 4 o 5 días. Y va a hacer que tus neuronas mejoren, que haya más conexión sináptica. Pero después ese cortisol va a desaparecer y tú vas a volver a las condiciones intelectuales normales. ¿Ya está? Entonces este cortisol que te va a durar 4 o 5 días te va a dejar preparado para una posible situación de estrés similar. Ahora, si temblara todos los días en el curso de un año, como es el caso de las personas que viven en Afganistán, por ejemplo, que todos los días caen bombas, ellos tienen estrés crónico. Entonces ellos sufren cuadros de depresión. A ellos ya no les importa que caiga más bomba, no tienen miedo a morir porque el miedo ha desaparecido, no porque sean valientes, sino porque están en un cuadro depresivo mayor, debido a que tienen continuamente niveles altos de cortisol. ¿Se comprende el discurso? Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Profe, una pregunta. Sí. El cortisol sería un feedback negativo, ¿verdad? Sí. Ah, ya, profe. ¿Y qué pasa en Pero los eso no, ejemplo, no depende del nivel de estrés, si sea agudo o crónico? o Es muy crónico. buena tu pregunta. Claro, en los sujetos que hacen un cuadro de depresión, ya no funciona el feedback negativo. Entonces, por más cortisol que se prepare, que se produzca, el sistema ya no logra inhibirlo. Entonces siguen teniendo cortisol alto y por eso hacen depresión. Ya, profe. Muy bien, excelente. Chicos, me voy a salir de esta clase y voy a entrar inmediatamente a los siguientes 40 minutos para que veamos las evaluaciones, porque si no se me van a cortar en la mitad. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Entonces...